Vamos. Bueno, ahí estamos, Angélica, por favor. Muy bien, muy buenas tardes. Licenciado, para nosotros es un gusto estar aquí reunidos con usted. Primero que nada, vamos a hablar un poco sobre la vida y la trayectoria de Augusto Monterroso. La vida de Augusto Monterroso se enmarca fundamentalmente en Guatemala y México. Aunque él se considera guatemalteco por haber vivido en Guatemala durante la mayor parte de su juventud. Nació en Tegucigalpa, capital de Honduras, el 21 de diciembre de 1921. En 1944 se exilió a México, donde murió en febrero del año 2003. Augusto Monterroso se dedicó en un ambiente bohémico, intelectual, liberal y culto. En su familia, el contacto con la literatura, el arte, el teatro y la ópera incluidos era constante, donde aprendió a escribir por sí mismo y descubrió su interés por la literatura clásica y la fábula. Augusto Monterroso en el año 1937 constituyó la generación del 40 junto con otros escritores del momento. Monterroso comenzó a publicar sus textos a partir del año 1959, año en que se publicó la primera edición de su primer libro de cuentos. El microrrelato, Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, ha sido considerado como el relato más breve de la literatura. Otras obras que ha escrito Augusto Monterroso, novelas en el año 1978, otras obras completas y otra cuento o fábula conocida como La Oveja Negra. En el año 1996 y en 1997, el Ministerio de Cultura y Deporte de Guatemala le otorgó el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Por último, en el año 2000, se le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en reconocimiento a toda su trayectoria literaria. Al cumplir 100 años de quien vida fuera Augusto Monterroso, es importante recordarlo, cuyas obras están marcadas con una profunda satírica y humorística a través de sus obras literarias. Gracias. En conmemoración al natalicio de Augusto Monterroso, la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de la Facultad de Humanidades y del área de Lengua y Literatura, presenta el proyecto Entrevista a artistas, académicos y críticos de la obra de Augusto Monterroso. Para mí y mis compañeros es un honor y un placer presentarles a Javier Payeras, quien es poeta, novelista y ensayista centroamericano. Es uno de los intelectuales destacados que surgieron después del conflicto armado interno guatemalteco y forma parte de la llamada generación de posguerra, que tuvo como punto de confluencia la editorial X. A partir del año 1998 se incorpora al movimiento emergente llamado Casa Bizarra, un proyecto de artistas jóvenes que introducen un híbrido de corte urbano y manifiesta discomplacencia con las tendencias artísticas comprometidas políticamente durante el conflicto armado interno de Guatemala. Fue co-curador del Festival Octubre Azul en el año 2000, director de la Fundación Coyoquia de Arte Contemporáneo y fundador del proyecto CREA del Ministerio de Cultura de Guatemala. Ha sido incluido en el directorio de autores críticos guatemaltecos, escrito por Francisco Alejandro Méndez. Su obra cuenta con un listado muy amplio, lo cual solamente vamos a mencionar algunos. Dentro de sus obras están Imágenes para un Review Master, Limbo, Días Amarillos, Afuera, Ruido de Fondo, y dentro de la poesía, Eslogan para una bala expansiva, es una metáfora de Guatemala, Fondo para disco de Johnson, Soledad, Brother y muchos más. Es un gusto para mí dejarlos con Javier Payeras,
Por favor, licenciado, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Pues qué gusto conocerles. Imagino son estudiantes de letras de la San Carlos, ¿no? Sí, si no me equivoco, ¿no? De humanidad. Correcto. Yo también estudié ahí, aunque yo estudié filosofía en la San Carlos, ¿no? Pues bueno, ¿por dónde comenzamos, verdad? Una de las cosas quizá tal vez más puntuales con las que podemos comenzar es que Augusto Monterroso era de padre guatemalteco y madre hondureña. Él nace efectivamente en Tegucigalpa, pero bueno, obviamente su vida no fue en Honduras. Él nació en Honduras por una circunstancia, ¿verdad? Luego pues viaja la familia a Guatemala. El papá era carnicero, ¿verdad? Vivían en la avenida Bolívar, ahí estaba pues su negocio. Y pues él realmente era un hombre que frecuentaba generacionalmente quizá a una generación anterior a la suya. Tenemos que ubicarnos en el contexto, o sea, Asturias nace en 1899, ¿no? Y la generación de Asturias nace pues a inicios de ese siglo. Ahí tenemos a Arévalo Martínez, tenemos a varios, digamos, de los escritores más importantes que estuvieron en esa época. La generación de Monterroso, si nosotros calculamos, una generación se incluye entre los 15 y los 25 años, ¿verdad? Es como el rango donde se puede definir nuestra vida, ¿verdad? Digamos que la generación, la mía, es la generación, digamos, que vio la caída del muro de Berlín, ¿verdad? O sea, yo cumplí 15 años en 1989 y los 25, pues, en el 99, ¿no? Entonces, soy la época, digamos, de la posguerra, de los acuerdos de paz, de la caída del muro de Berlín y demás. El caso de Monterroso, calculemos nosotros que si él nació en estos 20, en el año 35, él tendría 15 años, en el año 45 tendría, vamos a ver, 35, 15 años, en el año 40 tendría 20, 45 tendría 25 años. Exactamente su vida coincide con la caída del dictador Jorge Ubico, ¿no? Entonces, desde ahí podemos partir, ¿verdad? ¿Qué sucedía en Guatemala entre el año 35 y el 45? Lo que se le llama en la literatura, digamos, los estudiosos, los académicos alemanes pusieron un término que se llama Bildungsroman, que son las novelas de formación, ¿verdad? Cuando hablamos novelas de formación, son los periodos, por ejemplo, en los que los personajes van formando su carácter, van formando su criterio, van formando su línea vital, ¿verdad? Sus esquemas de vida. Digamos que el Bildungsroman, o la vida, digamos, de Monterroso, ya, sus años de juventud, los pasa precisamente entre la dictadura y la revolución del 44, ¿verdad? Estamos hablando de un escritor que tenía 25 años cuando entra esta revolución, ¿no? Cuando se dan los acontecimientos. O sea, él fue testigo, fue activista, fue de alguna manera estuvo involucrado en todos los acontecimientos estudiantiles que dieron como resultado esta transformación. Entonces, como muy buena, digamos, como muy buen punto de ubicación para entender su obra, es necesario pues entender su juventud, ¿no? Durante esta época, Guatemala, pensemos en una Guatemala que no tenía editoriales, ¿sí? La gente, digamos, los libros que se publicaban, la gente pues, a ver, para poner un poco en contexto, los escritores se formaban en los periódicos, escribiendo en los diarios, ¿verdad? Desde el tiempo, por ejemplo, de Justo Rufino Barrios, o incluso el tiempo de la independencia, hasta los 40, no existían editoriales como tales, ¿verdad? Las editoriales no eran como ahora, que tenemos tantos libros, y la gente leía en la prensa por segmentos las novelas. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Pepe Mía no escribía libros, escribía semanalmente un capítulo
de cada una de las novelas que iba sacando, ¿no? Entonces la gente arrancaba los capítulos y al final los empastaban, ¿verdad? Entonces ya tenía la novela completa. Era como tener una serie, digamos, ustedes miran una serie de televisión, digamos, ahora, digamos, una serie en streaming, como la pueden ver en Amazon o en Netflix o lo que sea, ¿verdad? La gente en ese tiempo leía las sagas una vez cada semana y el escritor, ahí sí que echando punta, pues sacaba el capítulo y iba construyendo su historia a partir de lo que iba publicando en los periódicos. Entonces tenemos una generación que creció leyendo periódicos, ¿verdad? Entonces es una generación que lee periódicos, es una generación que tiene como una noción completa de la política internacional, de la política nacional y de la cultura del mundo. Los periódicos, los diarios que estaban como en circulación, pues, que se me vengan a la mente, el Imparcial, ¿verdad? Que era como el periódico de la intelectualidad. Lo dirigía César Brañas, sumamente importante, un hombre muy importante. Y ahí tenían contribuciones Luis Cardosa y Aragón, ¿verdad? Que para ese entonces, pues, durante la revolución no solamente era intelectual, un escritor, sino que también fue un diplomático, ¿verdad? Y bueno, una especie como de asesor cultural del gobierno de Arévalo y de Arbenz, ¿verdad? Luis Cardoso Aragón pertenece a la generación de Asturias. O sea, esta generación le llevaba 20 años a la generación de Monterroso, ¿verdad? Entonces, ellos fueron como digamos, los antecesores de la obra de Augusto Monterroso. A Guatemala, pues obviamente la revolución la afectó también de una forma cultural y sacudió todos los elementos culturales del país. Algunos de los elementos más importantes, quizá el más importante, fue la difusión del libro y cómo se planteó la educación durante la revolución. Y los primeros, y curiosamente con México, ¿verdad? Los primeros editores que vinieron fueron catalanes, ¿verdad? Catalanes que venían huyendo de España también, de la España franquista, de la España falangista, de la España que pues la república había sido derrotada, había entrado el fascismo a España, había entrado el fascismo a Alemania, había entrado el fascismo a Italia, ¿verdad? Entonces los gobiernos fascistas, lo primero que hicieron fue, pues bueno, empezar a destruir intelectuales, ¿verdad? Digamos, porque, por su origen, porque eran judíos, o porque eran, digamos, en caso de la Cataluña, porque eran de origen catalán, inmediatamente ya eran cancelados y eran quemadas, sus obras eran eliminados o asesinados o fusilados, o simplemente se prohibía sus lecturas o se prohibía que se enseñaran en las escuelas, ¿verdad? Eso es el fascismo, ¿no? Simplificar las verdades, ¿verdad? Simplificar las ideas, atacar a un grupo nada más, ¿verdad? Y tomar el poder y expulsar a los demás. Entonces, muchos de esta gente, muchas de estas personas, estos europeos, se vinieron a América, ¿verdad? Huyendo de este tipo de actitudes radicales. Y pues aquí se les dio trabajo como editores, como impresores, como escritores, como maestros en universidades, ¿no? Augusto Monterroso, entonces, es, digamos, producto de los primeros esfuerzos editoriales que se dan en Guatemala. Digamos, esfuerzos editoriales serios, estatales, ¿no? Grandes. Entiendo esa parte que Augusto Monterroso es, digamos, que es uno de los primeros impulsadores de la literatura en el sentido y la imprenta, como es editorialmente hablando. Sí, Perfecto. sí, digamos que no la imprenta viene aquí hace muchos siglos, Ya lleva pero tiempo, la sí, pero editorial, los editores no existían. O sea, tú sacabas un libro, pero ibas con el señor de la imprenta que te lo imprimiera y te lo encuadernara, ¿verdad? O escribías en cierto, un periódico y ahí vas sacando poco a poco tu libro. perfecto. Pero así, Esto es, así como perdón, ediciones, digamos, no sé si tengo alguna edición de ese tiempo. Déjame ver, creo que sí tengo una por acá para que veas más o menos. Esta es una edición de... Ay, aquí la tenía. Es que quería mostrarte más o menos cómo eran las ediciones del tiempo de la Revolución.
Ay, que la hice. No importa. Perfecto. Va, entonces, eso es el contexto más que todo social y cultural que vivieron esa generación donde Augusto Monterroso fue parte de ellos, o sea, todas las cosas que pasaron. Tenemos ciertas, una serie de inquietudes nosotros también. Usted en una entrevista, no, en una presentación que dio en Filwa 2015, si no me equivoco, hablando sobre Augusto Monterroso, presentó a Augusto Monterroso como el apóstol de la brevedad. ¿Nos podría comentar sobre eso, Bueno, por favor? lo que pasa es que con Monterroso, cuando él publica sus primeros libros, era una época, digamos, en la que había mucha conversación. Pensemos que Guatemala era un país marginal, bueno, todavía lo sigue siendo marginal, ¿no? Donde no transitaban libros y estabas encerrado en una dictadura, ¿verdad? La dictadura tampoco dejaba, porque si tú sacabas o te enunciabas como intelectual, terminabas en la penitenciaría, ¿no? Cuando se abre la revolución, se abren, digamos, se abre Guatemala al mundo, ¿no? Entonces empiezan a ver si los primeros círculos de lectura, los primeros grupos literarios, y Monterroso, pues precisamente con Carlos Navarrete, con otros escritores de esa época, empiezan como a leer cosas distintas. La literatura española tuvo un auge muy fuerte, muy pesado sobre Guatemala, digamos, sobre Centroamérica. En 1890, 1900, empieza la literatura francesa a darse a conocer, ¿verdad? Viene José Martí a Guatemala, le trae muchos libros, Rubén Darío pasa por acá, pero ya en la época de Augusto Monterroso, pues estaba de la literatura francesa, la literatura norteamericana, había una diversidad muy grande de libros, además que en esa época tenías a escritores increíbles, tenías a Naïs Nin, tenías a Henry Miller, tenías a Simone de Beauvoir, tenías a Jorge Luis Borges, ¿verdad? Había una gran diversidad. Un escritor se hace no solamente por lo que escribe, sino por lo que lee. Y en el caso de Monterroso, eligió de alguna manera un tipo de literatura que no se había explorado en la cultura latinoamericana, y es la literatura inglesa, ¿verdad? Empieza a agarrar la literatura, un poco de la literatura inglesa o de la literatura francesa. Entonces hace como una selección de autores que a él le interesan. Entre ellos está Jonathan Swift, ¿verdad? El autor de Los viajes de Gulliver, está Daniel Defoe, menciona mucho por ejemplo, a Baltasar Gracián, menciona a Ramón Gómez de la Serna, y todos estos autores tenían algo en común: no eran barrocos. Su sintaxis era breve, concisa, limpia, sin adjetivos, sin adornos, ¿verdad? Y eso es quizá una de las grandes herencias que nos deja Monterroso. Monterroso no adorna, ¿verdad? Ustedes leen a Asturias, por ejemplo, Asturias es sonido, ¿no? Asturias repite las mismas palabras, es barroco, ¿no? Le da un montón de imágenes y de colores a sus novelas, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con autores como Rubén Darío, digamos que también ustedes ven la adjetivación, la cantidad y la calidad de formas en el idioma español que usa. Monterroso se vuelve breve, ¿verdad? Parece como alguien que está escribiendo un libro, pero sin tratar de que nada sobre, ¿verdad? Y nada falte. Su obra se concreta en que él va al punto, ¿verdad? Va al hueso, va a la definición de una idea. Entonces se decanta mucho por la literatura breve, por el ensayo, ¿verdad? Que es quizá una de las venas más fuertes, por una novela súper rara y muy que parece como entre ciencia ficción y como es lo demás es silencio, ¿verdad? Es una novela breve maravillosa. Y bueno, agarra como un esqueleto de lo que él decide ser como escritor, ¿no? Un escritor que parte del relato breve, como Max Au, como todos estos escritores que también
aprendieron esto, como la literatura china, los cuentos chinos, la literatura asiática y la literatura árabe, tiende a comprimir las imágenes y se decanta mucho por la fábula. O sea, la idea de Latinoamérica o en Guatemala específicamente. Dejo Muy buenas el espacio a tardes, mi querido compañera. licenciado. Entre los autores que usted nos mencionaba, ¿usted podría indicarnos cuáles serían las características de los microrrelatos de Augusto Monterroso que no tengan otros autores? Bueno, el microrrelato es una cosa muy discutible, ¿eh? Porque yo creo que relato es relato, o sea el tamaño que sea. Se le ha dado como un aspecto, digamos, un poco absurdo hablar, por ejemplo, de que un cuento o una obra es valiosa por la cantidad o el número de páginas que pueda tener. El relato se define, ¿verdad? Como un suceso dentro de la vida de un personaje en un contexto, ¿verdad? Por lo mismo, entonces, cuando despertó el dinosaurio aún estaba ahí, es un relato, pues, o sea, no es ni un microrelato, ni un relato más breve, sino simplemente es un relato, ¿verdad? Tiene un personaje que no sabemos quién es, ¿verdad? Que cuando despierta está un dinosaurio que no sabemos quién es también, ¿verdad? Intuimos las cosas, pero su brevedad es complementaria, digamos, digamos que la brevedad del cuento de Monterroso la termina de construir el lector, ¿verdad? Si ustedes dicen, cuando Entonces, despierta el podríamos dinosaurio decir, ahí, ¿verdad? Ustedes terminan la imagen, el escenario y lo demás. ok, entonces podríamos decir que la principal característica es la brevedad, ¿verdad? No siempre, porque las obras de Monterroso no todas son breves. O sea, él tiene libros, digamos, que son ensayos, y son ensayos, digamos, extensos. Tal vez no son, digamos, es mucho más breve Borges, ¿verdad? Borges sí practica, digamos, un ensayo más breve. Monterroso, digamos, practica el cuento, el relato y la fábula, digamos, achiquitadas en 3 libros, pues, pero no lo demás es como una obra, digamos, más extensa, más compleja, pero, pero no todo lo que escribe Monterroso son relatos breves, o sea, sus ensayos son un poco extensos. Lo que es Monterroso es un escritor extraño dentro de la literatura latinoamericana, o sea, es un escritor raro. Es un Buen escritor raro, concepto, digamos. buen concepto, muy excelente Muchas concepto. gracias. Ok, bueno, teníamos más o menos conocimiento de que usted conoció a Augusto Monterroso. Usted nos confirmará. ¿Y cuál es la impresión que usted tuvo al momento de conocer a Monterroso? No sé qué experiencia tuvo en ese momento, algo que nos podría comentar, por favor. Sí, lo conocí cuando fueron los 100 años de Asturias, Borges. Se hicieron unas actividades conmemorativas y él era uno de los invitados, ¿no? Pues, ¿qué te diré? Era un hombre sumamente sencillo, o sea, extraordinariamente sencillo, con un sentido del humor muy chispeante, ¿no? Como, eso es como un poco incluso malicioso, ¿no? Observaba, se quedaba callado, era bajito, era un hombre, digamos, muy reservado y muy dado a escuchar a la gente, no a estar hablando, ¿no? Entonces, a mí me tocó llevarlo en el carro a su casa, al hotel, a lo que está, en ese momento estaba en el hotel Camino Real, ¿no? Y salió y me dio, de hecho, yo le había dado un libro que acababa de publicar, un libro, pues, y él salió, me quedé esperándolo en la puerta y salió con este libro, ¿no? Que es La Oveja Negra, ¿no? Entonces, adentro me puso bueno, no sé si se ve, pero lo que dice es para Javier Payeras, con admiración y afecto de otro escritor, ¿no? Yo la verdad es que o sea, esto es una de las cosas que me hizo volverme escritor, ¿no? O sea, el gesto de él de, de venir y darme un libro y dedicármelo y decir, bueno, yo en ese tiempo había publicado un librito de cuentos pequeñito que también
Afortunadamente ya desapareció de circulación. Sí, ya me Pero, imagino. pero con toda la impunidad que le da a uno la ignorancia, pues me acerqué a alguien que yo admiraba muchísimo. Él me pidió que lo llevara al hotel porque ya estaba aburrido, estábamos comiendo, yo me colé en una cena ahí y salimos del restaurante y me lo llevé en un carro que tenía, que era un Nissan que no servía el asiento de la par. Entonces puede ir sentada recta, yo estaba acostado, la cosa esa no se queda sostenida, ¿no? Entonces tenía que irse acostado el viejito iba con mi libro aquí y estaba lloviendo, no servía ni parabrisas, tenía que estar sacando la mano para limpiar el agua y no chocarme por ahí. Y cuando llegué me quedé esperándolo en el redondel del Camino Real, sí, era el Camino Real, no me acuerdo si era el Camino Real o el Barceló. Me quedé ahí esperando y él salió con el libro, ¿no? Y vi traía un suétercito, después salió con una capa y vino y me tocó el vidrio, yo bajé el vidrio y me dio el libro. Y me hizo así y fue la última vez que lo vi, porque a los pocos años después murió, ¿no? Ok, como usted comentaba, o sea, una persona que admiraba, la siguiente pregunta tiene mucha relación con respecto a eso, pero dejo tiempo a mi compañera para que la plantea. ¿Cómo lo influenció a usted Augusto Monterroso para que usted se convirtiera en escritor? No, hombre, Monterroso, lo que es Monterroso, Rulfo y Borges, vamos, para mí, digamos, de la literatura latinoamericana, para mí ellos tres son, digamos, los que de alguna forma cuando lo leí me impactaron. Los tres coincidían en que tenían una formación muy amplia de la literatura, una visión muy amplia, y la brevedad. Digamos, el caso de Juan Rulfo, escribió solo 2 libros, pues, o sea, escribió Pedro Páramo, que no pasará de 120 páginas, y Llano en Llamas, que también es un libro breve, y dejó de escribir, pues, o quién sabe, o dejó de publicar, más bien dicho, ¿no? Breve, conciso, de una forma muy esquemática, muy imaginativa, logró un mundo, ¿verdad? Construyó una forma de ver México que era una forma de ver también el mundo fantástico, ¿verdad? En el caso de Borges, pues Borges se alimentó de las culturas inglesa, de la cultura china, de la cultura árabe. Yo creo que Borges de alguna manera fue una especie de sombra que pesaba mucho en la obra de Monterroso, porque Monterroso es muy borgiano, ¿verdad? Monterroso admira mucho a Borges, ¿verdad? Y que lo ha leído y lo leyó y entró en la obra de Borges con mucho respeto. Entonces, creo que esas tres imágenes, Oh. esos tres pilares de la literatura latinoamericana son fundamentales, al menos en la literatura Perfecto. latinoamericana. O sea, por ellos conocí a Virginia Woolf, o conocí a Joyce, o conocí a Pound, ¿verdad? Es parte, digamos, de lo que admiro de ellos, ¿no? Su cultura. Entendemos esa parte. Ya específicamente en Augusto Monterroso, algún microrrelato con que se identifica y cuál sería, no sé, alguna razón del por qué ese microrrelato. Bueno, es una fábula. O sea, espera, no miro. Dice, es esta, mira, no sé si se ve, creo que está muy, como un poco iluminado, ¿no? Está en La Oveja Negra, El el espejo espejo. que no podía dormir, se llama, ¿no? Ah, Dice, sí. había una vez un espejo de mano que cuando se quedaba solo y nadie se veía en él, se sentía de lo peor, como que no existía. Y quizá tenía razón, pero los otros espejos se burlaban de él, y cuando por las noches los guardaban en el mismo cajón del tocador, dormían a piernas sueltas satisfechos, ajenos a la preocupación del neurótico. Me encanta esa fábula porque habla de algo que está sucediendo mucho ahora, ¿no? Un espejo obviamente necesita que alguien se refleje en él, ¿verdad? Entonces el espejo no podía dormir en la noche porque en ese momento nadie se está reflejando en él, ¿no? Ya, lo podemos aplicar muy bien nosotros al Instagram o al Facebook o a cualquiera de las redes sociales, ¿verdad? Donde la gente sube el selfie, ¿verdad? O sube el comentario y necesita que inmediatamente alguien le responda
responda y le dé like o apoye su postura o la vea o lo aplauda o lo celebre, ¿verdad? Porque se siente que si no está reflejándose en otras personas, no existe, ¿verdad? Sin embargo, esto fue escrito hace 50 años, 40 años, ¿no? 40 años creo que fue, ¿verdad? Cierto, sí, 50. aproximadamente. Perfecto. Mi compañera le va a plantear otra pregunta, licenciado. En una entrevista, Augusto Monterroso mencionó, el ideal es el próximo libro para hacer algo mejor. ¿Comparte usted el criterio de Augusto Monterroso? Sí, lo que pasa es que siempre existe la atención en haberse equivocado al publicar algo, ¿verdad? De pronto ya los defectos no los ve uno cuando lo está escribiendo, sino cuando ya salen publicados y dice, pude haberle quitado esto, pude haberle agregado algo más. Entonces voy a corregir ese error haciendo un mejor libro cuando veis el próximo. O sea, la metida de pata que cometí en este, no la voy a cometer en el otro, ¿no? Y así se va uno por la vida metiendo la pata un montón de veces, ¿verdad? Y al final, pues realmente uno no está escribiendo un libro, uno está escribiendo un solo libro con todos los libros que ha escrito. Digamos, aquí tengo, a ver, vamos a ver. Aquí tengo por ejemplo, está lo de Más es Silencio. A ver, lo de Más es Silencio, ¿sí? Que son el tríptico, tiene 3 libros de Monterroso. Pues es uno que obras completas y otros cuentos, ¿verdad? Y esta antología que es una maravilla, ¿no? Que es la antología del cuento triste, ¿no? En esta antología él no escribe, sino que él simplemente selecciona los cuentos que él considera más tristes que ha leído en su vida, ¿no? Eso hace que digamos, Monterroso pues también tenga mucho de Borges, ¿verdad? Borges tiene un libro que es muy especial, que se llama La Antología de la Literatura Fantástica. Para que lo tenga. Él lo que hace es seleccionar todos los cuentos fantásticos que él ha leído y meterlos dentro de una antología. Cuentos que venían, cuentos persas, cuentos chinos, cuentos rusos, cuentos alemanes, cuentos de alguna cultura antigua, ¿verdad? Latinoamericana. Y él reúne todo esto en una antología. Lo que hace Monterroso es que mete a los autores que a él le gustan y hace una antología de cuentos tristes. Y todos los cuentos que ustedes van a leer son tristes, ¿verdad? Todos los que están ahí. Ahí mira uno autores que van, qué sé yo, desde Salarrué, del Salvador, ¿no? Está uno que se llama Hacemos Malos de Salarrué. Otro que recuerdo que está es Bart Levy, de Herman Melville. Agarra un montón de relatos que para él son tristes. Hay uno de Guy Maupassant, si no me equivoco, de Guy de Maupassant. Entonces lo reúne en un solo libro, se vuelve compilador. También era traductor, ¿no? Hay un libro muy importante de análisis de poesía, de la estructura poética, que él lo traduce es de un autor de apellido Cohen, que él lo traduce al español. Él vivía pues en México y en México pues vivir de ser intelectual no es algo tan difícil como lo es en esta región, ¿verdad? Sí, ya comprendemos esa parte, ya que aquí en Guatemala es un poco complicado esa situación. La siguiente cuestionamiento que le queremos hacer es, ¿cuál es la influencia del microrrelato de Augusto Monterroso dentro de la literatura nacional? Ya hablemos ya en Guatemala. Creo que solo, no estoy seguro, ¿cómo podría responder eso? Porque se practica mucho, pero creo que se ha practicado mal, o sea, se cree que ser breve también no necesariamente es no ser perfeccionista, ¿no? Simplemente ser breve, ¿verdad? He leído algunas cosas que me parecieron interesantes de algunos autores más recientes, eh, que sí intentan ser breves, pues algunas cosas interesantes, algunas cosas logradas. Creo que lo más logrado que, digamos, que he leído, digamos, del relato breve, tal vez se lo leía a Julio Calvo Drago, ¿no? Un escritor guatemalteco, ¿verdad?
algunas cosas de Lorena Flores, también muy breves, me parecen sumamente interesantes. Javier Mosquera creo que también tiene algunos libros así. Pero creo que como, digamos, como totalidad, así como obras maestras del relato breve, pues todavía estamos bastante en espera de eso, ¿no? De hecho, pues creo que ahora se publica más y se escribe menos, ¿no? Cierto, licenciado. Bueno, ya pasamos a la parte final de esta entrevista que tenemos organizada. Dejo tiempo a mi compañera para que realice el último planteamiento que tenemos, por favor. A nivel mundial, el sarcasmo es parte de ciertas culturas y en Guatemala es cotidiano el uso del sarcasmo. ¿Cómo se centra el sarcasmo dentro de las obras de Augusto Monterroso? Bueno, lo que pasa es que el sarcasmo es reírse de uno mismo y reírse de su propia desgracia, ¿no? ¿Verdad? No es tanto, digamos, el humor negro es como reírse de la desgracia ajena, ¿no? El sarcasmo es más bien reírse de la desgracia de uno mismo, ¿no? Entonces creo que eso es como una de los grandes, de las grandes tragedias. Por ejemplo, cuando habla Monterroso de la vaca, dice, en la vaca hay un cuento que dice, pobrecita las vaquitas a la orilla de la carretera, algo así, ¿verdad? No, pobrecita la vaca muerta a la orilla de las carreteras, sin nadie que la lea ni le publique sus obras completas, ¿verdad? Algo así es el cuento. Entonces, ese sarcasmo es precisamente decir como la autocompasión que siempre vas a ver en un escritor, vas que a mí nadie me valora, es que a mí nadie me quiere, es que todo el mundo me odia, nadie me lee, ¿verdad? Nadie me entiende, bla, bla, bla. Para Monterroso todo eso era una especie de comedia, ¿no? Trágica, que el escritor de alguna forma se preocupara más de su fama y de que le construyeran un monumento a escribir algo que realmente fuera importante, ¿no? Entendemos esa parte como que Augusto Monterroso no aspiraba a tener fama, sino que a que alguien que le vaya a leer su obra, que lo entienda o que comprenda, que le sirve de algo en la vida, ¿verdad? Más de algo nos va a servir lo que estamos leyendo. Hay un epigrama de Ernesto Cardenal que es muy sarcástico. Dice, Claudia, cuando me enteré que estabas enamorada de otro, me vine a la casa a escribir este poema por el que estoy en la cárcel, ¿no? Entonces, ahí es sarcasmo, ¿no? O sea, como decir, por ese despecho, ¿verdad? Que yo siento y ese odio de tanto que me han lastimado, yo vine y me volví guerrillero, ¿verdad? Sí. O me volví lo que sea, o me volví escritor, ¿no? Algo así. Como la época que ustedes vivieron con la mayoría de las personas, o sea, ya había grupos militares, guerrilleros. Eso siempre fue, y lo sigue siendo, no creas. Sí, es cierto. Eso todavía sigue muy latente en este país. Perfecto. En este caso, ya para concluir, recomendación que daría a los estudiantes, especialmente a los estudiantes de letra o a los jóvenes que nos vienen siguiendo. Nosotros ya vamos de paso en esta carrera y primeramente Dios, sigamos avanzando en especializarnos o tomar otros rumbos. ¿Cuáles serían las recomendaciones que le daría al estudiantado para que incursionen en las obras de Augusto Monterroso? Es un consejo que lo dio un poeta japonés hace 600, 700 años. El poeta se llamaba Matsuo Bashue, decía, no busquen imitar a los antiguos, busquen lo que ellos buscaron, ¿verdad? Entonces, no busquemos imitar a los escritores que admiramos, busquemos encontrar lo que ellos buscaban también. Entonces, leer a un escritor no solamente es leer su obra, es leer lo que ellos leyeron y tratar, a partir de lo que ellos nos están presentando, nosotros también construir nuestro mapa de lecturas, ¿verdad? Si Monterroso dice Swift, ir a Swift. A mí me pasó con Borges. Si Borges decía hay que leer a Leon Bloy, leamos a Leon Bloy. Si hay que leer a Samuel Johnson, leamos a Samuel Johnson. Si hay que leer a Virginia Woolf, leamos a Virginia Woolf. Si hay que leer a Marguerite Yourcenar, hay que leer a Marguerite Yourcenar, ¿verdad?
Cuando llegamos a estos autores nos van a tirar a otros autores, y estos autores a otros autores. Realmente lo importante no es tanto el libro, sino hacia dónde nos lleva, ¿verdad? De pronto alguien, digamos, mi aporte en la literatura puede ser muy modesto en la literatura universal, pero si al menos leyendo un libro mío, la gente va a encontrar un libro mejor o un libro mucho más interesante, pues algo habré hecho yo en la vida, ¿no? Digamos, si por leer Ruido de Fondo la gente decide leer a Salinger, a Henry Miller, pues ya es un paso más grande, ¿verdad? Y al llegar a Henry Miller, la gente va a leer a Dante o a qué sé yo, ¿no? Así se van las cosas. O sea, si nosotros leemos a Monterroso, después vamos a tener ganas de leer a Shakespeare, ¿no? Y después de leer a Shakespeare, vamos a querer leer a los griegos. Después de leer a los griegos, vamos a querer leer a la literatura más antigua de Sumeria, ¿no? Porque todo es así, todo es Cierto, así. Busquemos cierto, lo que eso ellos es cierto. buscaron, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, licenciado. Voy a dejarle tiempo a mi compañera para que realice un agradecimiento en nombre de todos, por favor. Licenciado Payeras, pues nos sentimos muy afortunados que usted haya hecho un espacio en su agenda y agradecemos su valioso tiempo por que compartió con nosotros también su experiencia y su conocimiento, pero sobre todo también agradecemos por haber aceptado ser parte de este homenaje a un grande de la literatura guatemalteca. Diana, gracias por sus palabras. Muchas gracias, licenciado. Pues bueno.